Y bueno, ya estamos de regreso en Supermanzana 21 y es momento de hablar de salud de los niños. Hoy vamos a tratar un tema que es la dermatitis de los niños y para eso está con nosotros nuestro querido doctor Carlos Dotres. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hasta me pongo nerviosa del tema. No es cierto. ¿Cómo está? Pues este tema de la dermatitis más frecuente en los niños. Correcto, muy bien. La piel es un sistema complejo que protege al ser humano de muchos efectos infecciosos, porque tiene actividad inmunológica, tiene actividad de barrera, de regulación de la temperatura, de la humedad. Y ya en el adulto, la piel ocupa un espacio de 2 metros cuadrados y llega a pesar entre 5 y 10 kilos de peso. Es decir, pero es un sistema complejo que tiene estructuras que garantizan esos elementos de defensa que decimos. Cuando se habla de procesos de piel, se habla de procesos dermatológicos. Y entonces, porque dermatología viene de piel. Y cuando en medicina una palabra termina en itis, significa que hay una inflamación. Por lo tanto, cuando hablamos de dermatitis, estamos hablando de inflamación de la piel. Por muchas razones. En los niños la piel es muy sensible, muy susceptible a los efectos externos, a distintos efectos externos. Hay un montón de lesiones de la piel de los niños. Hoy vamos a hablar de 4 o 5 dermatitis comunes. La primera, la dermatitis de contacto. La vemos a cualquier edad del niño. Cuando se pone en contacto con algún agente químico, físico, que produce esa inflamación. Habitualmente son lesiones localizadas. También están las dermatitis solares, que hay que tener en cuenta en estos momentos que ya empieza la playa, empiezan las personas a ir a las albercas, empieza el calor. Hay que tener mucho cuidado con el sol y los niños, porque es una de las causas que pueden producir inflamación de la piel. Entonces hay otras 3 dermatitis que vienen acompañando la vida del niño, sobre todo desde muy pequeño, que son, en primer lugar, la dermatitis seborreica, que es la que se ve en el niño pequeño entre la 2ª y la 10ª semana de la vida. Son costras o caspas, porque se afecta sobre todo el cuero cabelludo, donde están las glándulas sebáceas, que son glándulas de grasa, y esa inflamación pues tiene un impacto en esas glándulas de la grasa, y esa a veces incluso es generalizado, y se habla de una costra láctea, porque da un aspecto grasoso, la cual, ya les digo, es bastante común, y una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando ocurre es no desprender las costras, porque a veces las personas tienden a ir a desprender las costras de la cabeza de los niños y no. Hay que utilizar sustancias, aceites queratolíticos para que esos suavicen o diluyan o disuelvan esas costras, y entonces, bueno, después de eso ya van quitándose las costras, se lava la cabeza del niño habitualmente con champú antimicóticos, porque se asocian algunos microorganismos a este tipo de dermatitis seborreica, que no solamente ocurre en el cuero cabelludo, pueden estar en las cejas, en los ojos, incluso se pueden diseminar al cuerpo. Por lo tanto, es importante siempre que se tenga en cuenta esta enfermedad o estas enfermedades de la piel, consultar primero al pediatra y después, si el pediatra lo considera, mandarlo al dermatólogo. Otra dermatitis bastante común en la infancia es la llamada dermatitis atópica. Atópica quiere decir, viene de alergia. Es decir, muchas veces la piel pierde esa capacidad de ser una barrera inmunológica, etcétera, y de una manera especial responde resecándose exageradamente a eventos adversos, a irritantes, a ácaros, a elementos distintos físicos, los pelos de los animales, las caspas de los animales, el sudor, y muchas veces se suman muchos factores. Estos son habitualmente niños alérgicos. Hay que tener en cuenta que hay lugares que un 20 o un 30% de las personas pueden tener una cierta alergia. La alergia es algo que el niño puede heredar, y además cuando se pone en contacto con estos desencadenantes, pues se producen las lesiones de la piel. En el lactante pequeño, es decir, esto empieza a los 2º o 3er mes de la vida, suelen ocurrir en las mejillas, en los cachetes del niño, respetando estos ángulos nasolabiales que se respetan por las lesiones
Pero después estas lesiones se pueden generalizar y las podemos ver en el tronco, en las extremidades, sobre todo en el niño pequeño. Hay que manejar esto de cierta manera, hay que tratar de evitar, porque pican mucho, dan mucho comezón, dan mucha comezón en el cuerpo de los niños, el rascado, por eso siempre insistimos que los niños deben tener las uñas bien limpiecitas, cortas, porque estas dermatitis se pueden infectar. Claro. Y entonces es importante, son pieles que necesitan hidratación, que necesitan humedad, que necesitan lubricación, porque todo eso entonces conlleva a que se deteriore. Y bueno, eso es, de todas maneras hay que consultar al médico. Así es. Porque lleva un tratamiento que en dependencia de las características que tenga, pues llevaría antihistamínicos, llevaría baños, llevaría lubricación de la piel, y eso, bueno, tiene que, o antiinflamatorios, que tiene el médico que orientar. Cuando la enfermedad avanza en relación a la edad, pues se puede presentar en otros lugares, por ejemplo, en los niños mayorcitos se puede ver en la parte anterior de las corvas, de los codos, o en la parte posterior de las rodillas, o en el cuello, o en las axilas, incluso en otras partes del cuerpo, los dedos, las manos, los tobillos. Es decir, que el tema de la dermatitis atópica, que además comienza una marcha alérgica en ese niño después, cuando comienza al principio de su vida con la dermatitis atópica, puede ir presentando después manifestaciones alérgicas respiratorias, de tipo de estornudos, corizas, mocos nasales, sobre todo matutinos o cuando cambia el tiempo, o enfermedades bronquiales o asma bronquial. Es decir, que la marcha atópica puede comenzar con la dermatitis esta atópica. Y para terminar, las dermatitis estas frecuentes del niño, tenerlas en cuenta, es la dermatitis del pañal. La dermatitis del pañal son reacciones que se producen en la zona del pañal de los niños como consecuencia del calor, la humedad, las acciones químicas que tiene también la orina, las heces fecales, y que todas estas dermatitis hay que tener en cuenta que se pueden infestar por bacterias, por hongos, por virus. No es infrecuente ver, por ejemplo, en las dermatitis atópicas la infección por el virus del herpes simple, o la infección bacteriana por estafilococos o estreptococos, o la infección por monilias en el caso de la dermatitis del pañal. Es decir, que de esa manera estamos dando una idea de que son frecuentes, entre un 10 y un 30% de los niños pueden padecer alguno de estos tipos de dermatitis. Es frecuente esa posibilidad, hay que determinar cuando el niño tiene algunas reacciones de este tipo de piel para tratar de cortar la posibilidad de infección o la posibilidad que se siga desarrollando y se expresen otros tipos de enfermedades. Vaya, qué interesante, doctor. Sobre todo que nosotros aquí vivimos en un lugar que hace demasiado calor, que hay mucha humedad, entonces es muy recomendable, pues, así que al primer síntoma ir al médico para que autorice el tratamiento más adecuado y conveniente para los niños. Así es, correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Carlos Dotres. La verdad es que nos encanta tenerlo aquí, siempre nos quita todas esas dudas que tenemos acerca de los niños.